Descubrí que mi hijo estaba con mi mejor amiga, y lo que hice después, nadie lo vio venir. Ni él. Ni ella. Tal vez ni yo misma. Pero cuando el dolor viene desde tu propia casa, desde tu propia sangre, no gritas. Te rompes por dentro. Me llamo Dolores. Tengo 69 años. Y esta es la historia que me hizo desaparecer por un año entero. San Miguel del Milagro. Con ese nombre cualquiera pensaría que ahí solo pasan cosas buenas, ¿verdad? Pero fue justo ahí donde mi mundo se rompió en 1000 pedazos. Un pueblito tranquilo en el estado de Tlaxcala, lleno de tianguis, olor a pan recién hecho y vecinas que se saludan con cariño. Donde todos creen saberlo todo, menos lo que pasa dentro del alma de una mujer herida. Siempre fui conocida como la abuela Dolores. La que hace los mejores panes de elote, la que siempre tiene cafecito listo, la que cuida a los nietos de las vecinas cuando se les complica la vida. Nunca tuve lujos, pero mi casa siempre tuvo algo más valioso que el dinero. Tuvo paz. Hasta ese maldito día, mi mejor amiga, Carmen Luz, era como una hermana de sangre. Nos conocimos en la escuela cuando teníamos 12 años. Compartimos peines, secretos, travesuras, novios, lágrimas, maternidad, duelos. Cuando fallecieron mis papás, me dio techo. Cuando murió mi marido, durmió varias semanas en mi casa para que yo no despertara sola con el vacío. Cuando a ella la dejó su tercer esposo, fue en mi cocina donde soltó el llanto. Tu casa es mi refugio, me decía. Y yo siempre abría la puerta con el corazón por delante. Nuestros hijos nacieron con apenas unos meses de diferencia. El mío, Alejandro. Fue siempre mi orgullo. Un hombre noble, respetuoso, trabajador, el tipo de hijo que besa la frente de su madre antes de salir a trabajar. Con 23 años ya estaba estudiando Derecho en Puebla, después de haber terminado su servicio comunitario. Era mi fuerza, mi alegría, mi motivo para seguir adelante a pesar del cansancio y los dolores que trae la edad. Carmen decía sentirse sola en su casa. Que ya no soportaba el silencio, que las noches le pesaban. Yo, como siempre, le decía, ven cuando quieras, aquí siempre tienes un lugar. A veces traía pan, otras ayudaba en la cocina. A veces se ofrecía a ayudarle a Alejandro con sus lecturas, porque alguna vez estudió psicología, aunque nunca terminó. Yo no sospechaba nada. No quería sospechar. Hasta que la verdad me abofeteó sin piedad. Fue una tarde de noviembre, nublada, pegajosa. Alejandro me dijo que iba a casa de Carmen a revisar el calentador. Dejó su celular en la mesa, cosa rara en él. Cuando sonó, algo en mí, algo muy profundo, me hizo contestar. No por chismosa, sino por esa voz interna que grita cuando todo está por caerse. Te espero en media hora, como ayer. No tardes, mi amor. La voz era de ella. Suavecita, casi tierna, pero llena de una intimidad que me desgarró el pecho. No dijo mi nombre, no preguntó por mí. Lo llamó, mi amor. Me quedé helada. Sentí que el aire se me fue de golpe. El teléfono temblaba en mi mano y mi corazón dejó de pertenecerme. No lloré. No grité. Solo esperé. Cuando Alejandro regresó, le dije con voz firme, hijo. ¿Estás con Carmen? Al principio se rió, como si fuera una tontería. Luego lo negó. Pero mis ojos ya sabían. Y él los conocía demasiado como para seguir mintiendo. Mamá, te juro que no fue planeado. Solo hablábamos. Después vino un abrazo, después, no sé cómo pasó, esa frase, solo fue consuelo, fue como un cuchillo torcido en el alma. ¿Consuelo? ¿Ella? ¿Mi amiga? ¿Qué tipo de hijo busca consuelo en la mujer que vio crecer a su madre? ¿Qué clase de amiga se acerca así al hijo de quien la llamó hermana durante más de 5 décadas? Carmen no tuvo el valor de mirarme a la cara. Se fue del pueblo al día siguiente. Nadie supo más de ella por meses. Alejandro se quebró. Lloró. Me pidió perdón. Me dijo que se sentía confundido, débil. Pero yo ya no estaba débil. Por primera vez, tenía claro lo que debía hacer. No hice escándalo. No le grité. No lo maldije. Fui a mi cuarto. Saqué mi maletita vieja, guardé 3 vestidos, mis medicamentos, mi chal gris y mi Biblia. Escribí una carta. La dejé sobre la mesa,
justo al lado de la foto familiar, y subí al camión de las 8 rumbo a Cuetzalan, donde mi tía Rosa vive con sus nietos. Nadie me detuvo. Nadie supo a dónde iba. Y durante un año, nadie volvió a saber de mí. La carta solo decía: cuando el alma sangra, hay que recogerse para poder coser en silencio. No me busques. Algún día, volveré. Y así, sin ruido, sin lágrimas, me fui. Pero esto apenas es el principio de todo lo que viví. Si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete aquí al canal. Y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia sencilla puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. No fue fácil. Irme así, sin mirar atrás, fue como arrancarme de mi propia tierra. Cada paso lejos de mi casa dolía como si dejara atrás pedacitos de mí. Pero algo dentro de mí ya se había roto, y entendí que si me quedaba un minuto más en ese lugar, no solo iba a enloquecer, me iba a vaciar por completo. Mi tía Rosa me recibió con los brazos abiertos, sin hacer preguntas. Siempre fue sabia. Tenía 77 años en ese entonces, vivía en una casita humilde en Cuetzalan del Progreso, rodeada de cafetales, neblina espesa por las mañanas y un olor a tierra mojada que parecía consolar el alma. Era como retroceder en el tiempo. Sin ruido, sin juicios. Solo calma. Los primeros días no salí del cuarto. Me quedaba horas mirando por la ventana. Veía a los niños correr en la calle empedrada, escuchaba a los gallos cantar a lo lejos, sentía como el silencio me abrazaba por dentro. Lloré. Mucho. No por Alejandro. No por Carmen. Lloré por mí. Por la mujer que fui. Por la ingenua que creyó que el amor de madre era suficiente para proteger de todo. Nadie merece pasar por lo que yo viví. Ser traicionada por tu mejor amiga es ya una daga en el pecho, pero que sea con tu propio hijo, eso es otro tipo de dolor. Es una humillación tan silenciosa, tan íntima, que no hay palabras que la describan. Te rompe en lugares donde ni sabías que eras vulnerable. Y sí, muchos dirán, pero él es tu hijo. Claro que sí. Lo parí. Lo crié. Lo amé con todo lo que tenía. Pero también soy persona. Soy mujer. Soy humana. Y merezco respeto. Lo que Alejandro hizo no fue solo cruzar una línea. Fue pisotear la confianza, minimizar mi dignidad como si no valiera nada. Y Carmen, bueno, ella dejó de existir para mí ese día. Así de simple. La mujer que fue mi hermana de vida se convirtió en una sombra que no quiero volver a nombrar. Poco a poco, fui saliendo. Ayudaba a mi tía con el jardín. Me ponía a hacer tortillas a mano. Iba con ella al mercado, saludaba a las comadres del barrio. Me decían, usted tiene una energía bonita, señora. Y yo solo sonreía. Nadie allá sabía por qué había llegado ni lo que había dejado atrás. Y esa ignorancia fue mi refugio. Recuerdo un día, al mes de estar ahí, que una vecina, doña Petra, me preguntó si tenía hijos. Me quedé helada. No supe qué responder. Me tembló la voz. Solo dije, tuve. Y me fui. Esa palabra, tuve, fue un reflejo de lo que sentía, que lo había perdido. Que no tenía más, pero el corazón de madre es terco. Y en las noches, cuando todo callaba, pensaba en Alejandro. ¿Estaría comiendo bien? ¿Seguiría con ella? ¿Pensaría en mí? Quería odiarlo, pero no podía. A veces el amor se queda aunque el respeto se haya ido. Es lo más cruel del amor de madre. En uno de esos días, mientras limpiaba una repisa llena de figuras religiosas que mi tía coleccionaba, vi una imagen de la Virgen de los Dolores. Me quedé mirándola largo rato. Su rostro, lleno de lágrimas. Pero sereno. En sus manos, una lanza. Sentí que me miraba. Que me decía, aguanta, hija. Resiste. Tu dolor no es en vano, y ese día, algo en mí empezó a cambiar. Comprendí que mi dolor tenía que servir para algo. No podía quedarme
encerrada en esa tristeza eterna. Yo había sido buena madre, buena amiga, buena mujer. Y me habían fallado. Pero eso no significaba que yo era débil. Significaba que tenía derecho a sanar. A poner límites. A mirar por mí. Desde entonces, empecé a escribir. En un cuadernito azul que me regaló mi tía, escribía todo lo que sentía. Las rabias, las culpas, los recuerdos, las veces que me faltaron el respeto, los días que me sentí invisible. Y con cada página, me sentía más libre. Era como sacarme una espina del alma, una por una. Ese cuaderno se convirtió en mi mejor compañía. A veces lloraba mientras escribía. A veces reía, recordando cosas de cuando Alejandro era chiquito. Su primer diente. Su risa con los charcos. Como me decía, mamita, cuando quería algo. Y me preguntaba, ¿en qué momento cambió todo? No lo sé. Pero lo que sí sé, es que si yo no me hubiera ido, me habría perdido a mí misma. Y. Esa es la peor traición, la que uno se hace por no querer soltar lo que duele. A veces me pregunto si fue mi culpa. Si yo fui la que los acerqué. Si por confiar tanto, por abrir tanto mi casa, por ser tan de puertas abiertas, no terminé ciega a lo que ocurría frente a mis narices. No sé cuántas veces Carmen se sentó en mi mesa mientras yo preparaba el café y ellos se miraban. No sé en qué momento mi hijo dejó de ser solo mi hijo y empezó a ser otra cosa para ella. ¿Y por qué nadie me lo dijo? ¿Nadie lo notó? Nadie pensó en mí, pero eso no importa ya. Lo que me dolía no era la traición carnal, era el abuso emocional. Ese que te hace sentir pequeña, tonta, usada. Ese que viene disfrazado de confianza, de sonrisas falsas, de abrazos envenenados. Alejandro sabía lo que hacía. Tal vez no en un principio, tal vez se engañó creyendo que era solo un consuelo para una mujer sola, pero en algún punto, eligió seguir. Eligió esconderme eso. Elegir callar es también una forma de traicionar, y Carmen, ¿qué puedo decir? Ella me conocía como nadie. Sabía lo que yo pensaba, lo que yo valoraba, lo que yo temía. Sabía lo mucho que ese hijo significaba para mí. Ella me vio dejarlo todo por él más de una vez. Y aún así se metió en mi casa como si nada, sabiendo lo que hacía. Riéndose de mí por dentro mientras me traicionaba con mi propio hijo. Esa clase de mujer no merece ni una lágrima. Y aún así, lloré por ella. Lloré como si hubiera muerto. Porque para mí, Carmen se murió ese día. Me costó mucho mirar mi reflejo en el espejo los primeros meses. Me sentía vieja. Me sentía fea. Me sentía menos. Como si el hecho de que mi hijo prefiriera a otra mujer, a una mujer como Carmen, más coqueta, más segura, más atrevida, significara que yo ya no valía. Y eso fue lo más cruel. Porque no fue solo una traición familiar, fue una traición a mi autoestima. Y eso es lo que nadie ve desde afuera, la gente suele decir. Pero es tu hijo, como si eso justificara todo. Como si ser madre significara aguantar todo. Como si nosotras no tuviéramos derecho a sentirnos rotas, a poner límites, a decir, hasta aquí. Yo he escuchado a muchas mujeres decir, si mi hijo me hace algo así, lo perdono porque es sangre de mi sangre. Pero, ¿qué clase de amor es ese donde la sangre te ahoga? Donde el respeto se rompe y tú tienes que barrer los pedazos sola. A veces, por las tardes, me sentaba en el patio de mi tía con una taza de canela y veía cómo el sol se escondía detrás de los cerros. Escuchaba el canto de los grillos y pensaba en lo diferente que era el silencio allá comparado con él. Silencio que sentía en mi casa. Allá era un silencio amable. El otro, era un silencio que dolía. Que cortaba. Un día, después de casi 4 meses de haberme ido, recibí una carta. Era de Alejandro. Me la envió a través de una prima lejana que vivía en el mismo pueblo. El sobre estaba arrugado, la letra temblorosa. Empecé a leerla con el corazón encogido. Mamá, no sabes cuánto me haces falta. Cada día sin ti es un castigo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que te extraño. No estoy con Carmen. Fue un error, uno muy grande. Ella se fue. Yo me quedé con el vacío. Si algún día puedes perdonarme, aquí estaré,
con el corazón abierto. Lo leí muchas veces. Lloré. No por él, sino por mí. Porque esa carta, en lugar de sanar, me recordaba todo lo que había perdido. La confianza. La paz. El hogar. No respondí. No podía. Aún no. No porque lo odiara, sino porque todavía me dolía. En los meses siguientes, esa fue la lucha, sanar sin rencor, pero también sin olvido. Porque no se trata de borrar lo que pasó. Se trata de aprender a vivir con esa cicatriz. Yo sabía que un día iba a enfrentar a Alejandro. Pero no podía ser desde la rabia. Tenía que ser desde la dignidad. Y para eso, primero tenía que volver a construir lo que esa traición destruyó en mí, y poco a poco lo hice. Me inscribí en un taller de bordado con otras señoras del pueblo. Conocí mujeres sabias, de esas que cargan dolores viejos pero siguen sonriendo. Les conté mi historia, un día que ya no pude más. Y una de ellas me dijo: Doña Dolores, usted no está rota. Usted fue moldeada por el fuego. Y lo que sale del fuego, siempre es más fuerte. Esa frase me cambió algo por dentro. Porque sí, me dolía. Pero también estaba viva. Y tenía derecho a reconstruirme, y eso fue lo que empecé a hacer. Una mañana, mientras bordaba unas servilletas de flores con hilo azul cielo, sentí que mis manos temblaban menos. Era la primera vez en meses que el hilo no se enredaba, que la aguja no se me caía. Y fue ahí que me di cuenta de algo muy profundo: el alma también tiene manos. Y la mía empezaba a bordarse de nuevo. Quetzalán me había devuelto el aire. No el aire de las respuestas ni de la reconciliación, pero sí el aire del silencio necesario. De la pausa. De poder volver a escucharme. Yo, que antes vivía para los demás, para mi hijo, para la Carmen, para el vecindario, para la iglesia. Ahora tenía que aprender a vivir para mí. Y no fue fácil. Porque una madre que ha vivido toda la vida sirviendo no sabe qué hacer con su propia libertad. Mi tía Rosa me miraba con esa sabiduría callada que tienen las mujeres que ya vivieron más de lo que les queda. Ella no preguntaba, pero escuchaba. Me cocinaba calabacitas con queso como en mi infancia. Me dejaba flores sobre la mesa sin decir de dónde las sacaba. A veces me acariciaba el cabello en silencio, como quien entiende una tristeza sin nombre. A su manera, me sostenía. Y eso también era amor. Una tarde de lluvia fina, fuimos al mercado a comprar frutas. Me probé una blusa bordada en rojo, con flores que parecían cantarle a la vida. La vendedora, una señora llamada Matilde, me dijo: le queda preciosa, doña. Parece otra mujer, y yo le respondí sin pensar: tal vez lo soy, porque sí, ya no era la misma. Esa mujer que se fue llorando por una traición, ya no estaba. En su lugar estaba una que, aunque todavía dolía, ya no se arrastraba. Estaba de pie. A ratitos, tambaleando, pero de pie. Unos días después, sentada en el patio, encontré la carta de Alejandro dentro del cuaderno azul donde escribía mis emociones. La había puesto ahí para olvidarla. Pero ese día, algo me hizo releerla. Y algo cambió en mí. No lo perdoné. No todavía. Pero sentí compasión. No por él. Por mí. Porque entendí que si seguía guardando ese dolor como cuchillo en el pecho, me iba a consumir. Y yo no quería vivir el resto de mis años así. Quería volver a reír sin que se me quebrara la voz. Quería contar historias sin que me doliera el alma. Esa noche, por primera vez desde que me fui, escribí una carta. No. Para enviarla. Solo para sacar todo lo que traía adentro. Le escribí a Alejandro como si él pudiera leerme desde el rincón más sincero de mi corazón. Le dije que sí, que me había roto. Que había sido una de las peores cosas que alguien podía hacerle a su madre. Que me sentí burlada, humillada, olvidada. Le conté cómo fueron mis días sin él. Le conté de las flores de bugambilias en la entrada de la casa de mi tía, del olor del café por las mañanas, del bordado que me ayudó a no enloquecer, y al final, le dije: no sé si algún día te volveré a mirar a los ojos. Pero si llega ese momento, quiero hacerlo con dignidad. No desde el rencor, no desde el reproche, sino desde la mujer nueva que estoy aprendiendo a ser. Lloré al terminar esa carta. Pero fue un llanto distinto.
No era un llanto de rabia. Era un llanto que limpiaba. Como si por fin me permitiera sacar la humedad que tanto tiempo se me había quedado adentro. Pasaron algunas semanas. Seguí con mis bordados. Ayudaba a unas niñas del barrio con tareas, les enseñaba a leer. Algunas tardes me ponía a hacer pan casero para vender en la plaza. Pequeñas cosas. Pero eran mías. Y cada una era una costura más en mi alma rota. Un domingo por la mañana, mientras tendía ropa en el patio, vi a mi tía Rosa hablando con alguien por teléfono. La noté seria. Cuando colgó, vino hacia mí despacio, llamó a Alejandro. Sentí que el piso se me movía. El nombre me retumbó en el pecho como eco de algo que no sabía si quería volver a escuchar. ¿Y qué dijo? Que quiere verte. Que viene en 2 días. No supe qué sentir. Mi primer impulso fue decir, no. Que no estaba lista. Que me dolía todavía. Pero luego me miré las manos, llenas de hilo, fuertes, vivas. Y pensé, cuando uno está listo para mirar al dolor a la cara, y así fue como supe que ese encuentro iba a cambiarlo todo otra vez. El día que Alejandro llegó fue como si todo el pueblo guardara silencio para escucharnos. No hacía calor ni frío, pero yo sentía las manos heladas. El corazón, más que latir, parecía tambor dentro del pecho. Me puse el rebozo color tierra que mi tía me había tejido años atrás. No por coquetería. Por defensa. Por necesidad de cubrirme el alma, no solo los hombros. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando lo vi bajar del autobús. Estaba delgado, el rostro más pálido de lo que recordaba. Cargaba una mochila pequeña y un ramo de flores en la otra mano. Margaritas blancas. Mis favoritas. No sé cómo no me desmayé ahí mismo. Me vio y se detuvo. No sonrió. No lloró. Solo me miró. Como si no supiera si tenía permiso de acercarse. Como si tuviera miedo de romper algo más. Mamá, esa palabra, dicha en voz baja, me atravesó. Por dentro, algo gritó. Pero por fuera, permanecí firme. Respiré profundo. No dije nada. Solo hice un leve gesto con la cabeza. Ven. Y él vino, nos sentamos en el corredor de la casa, en 2 sillitas de madera, con la mesa de por medio. Como 2 extraños que cargan demasiada historia entre los silencios. Tardó en hablar. Yo no pensaba facilitarle el camino. No esta vez. Mamá, repitió. No tengo derecho a estar aquí. Lo sé. Pero no quería pasar el resto de mi vida sin verte de nuevo. Lo miré. Sus ojos estaban llenos de vergüenza. Y eso fue lo que más me dolió. Porque sí, lo que hizo fue imperdonable. Pero seguir siendo su madre no se apagaba con una traición. Una parte de mí todavía lo amaba. Otra parte quería gritarle hasta quedarme sin voz, no es que no tengas derecho a estar aquí, Alejandro. Es que yo tenía derecho a no tener que verte por un buen tiempo. Él bajó la mirada. Las margaritas temblaban entre sus dedos. Me dieron ganas de arrancarlas, de tirarlas, de pisarlas. Pero no lo hice, lo sé. No hay un solo día en que no me arrepienta. Carmen. Carmen se fue a Veracruz. No supe más de ella. Terminamos poco después de que te fuiste. Me reí. No con humor. Con ironía. ¿Y crees que eso cambia algo? No, solo pensé que tal vez, si sabías que no seguía con ella, ¿sería menos duro, menos duro? Alejandro, tú no solo estuviste con mi mejor amiga. Estuviste con la mujer que se sentó a mi mesa durante 40 años. Que te cargó cuando eras bebé. Que me prometió cuidarte si algo me pasaba. Con esa mujer estuviste. Y me hablas de menos duro. Él no supo qué decir. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero yo no quería sus lágrimas. Quería su conciencia. Quería su verdad. ¿Me vas a decir que fue un accidente? No, mamá. No fue un accidente. Fue una cobardía. Me sentía perdido. Tú ya no eras la misma desde que papá murió. La casa estaba silenciosa. Carmen estaba ahí. Hablábamos. Me escuchaba. Y un día, cruzamos la línea. ¿Y en qué momento pensaste en mí? En tú. Madre, siempre pensaba en ti. Por eso me dolía.
Por eso no podía decírtelo. Ahí fue cuando las lágrimas se me salieron solas. No por compasión. Por rabia. Por impotencia. Por todo lo que no dije durante tanto tiempo. Alejandro, tú abusaste de mi confianza. Me hiciste sentir una tonta. Me hiciste pensar que no valía nada. Que no era suficiente ni siquiera para tener una amistad verdadera. Me vaciaste el alma. Él se puso de pie. Se acercó, con las manos temblando. Mamá, no vengo a pedirte perdón. Sé que no puedo pedirlo. Todavía. Solo quiero que me digas que necesitas de mí para que algún día puedas mirarme sin dolor. Yo lo miré. Largo. Profundo. Quiero que entiendas que me mataste por dentro. Que no fui a Cuetzalan para descansar. Fui a enterrarme viva. Y cada vez que bordaba, cada vez que hacía pan, era para no morirme del todo. Él cayó de rodillas. Ahí, frente a mí, llorando como un niño. Lo vi chiquito otra vez, como cuando se cayó de la bici y vino corriendo a mis brazos. Pero esta vez no lo abracé, me quedé sentada. Firme. Porque había una parte de mí que todavía no sanaba. Y. No iba a mentirme. El perdón no es un acto inmediato. Es un proceso. Y ese día, fue apenas el primer paso, pero algo había cambiado. Por primera vez, me había escuchado a mí misma. Me había defendido. Y eso era más grande que cualquier disculpa. Después de que Alejandro se fue esa tarde, me quedé sentada por horas. No pude moverme. El sol se metió lentamente detrás de los cerros, los pájaros dejaron de cantar, y el cielo se volvió del mismo gris que sentía por dentro. Mi tía Rosa, con esa paciencia que solo tienen las mujeres viejas que han visto todo, me trajo una taza de té de manzanilla sin decir una palabra. La dejó en la mesa, me dio un beso en la frente y volvió a la cocina. Nadie me tocó. Nadie me apuró. Todos sabían que ese momento no era de hablar. Era de resistir. Lo había visto. Lo había escuchado. Y sí, lo había enfrentado. Pero no me sentía en paz. Me sentía vacía. Como si el alma hubiera salido un momento del cuerpo para no presenciar tanto. Sentí que volvía a morirme. ¿Por qué? Mirar a mi hijo a los ojos y decirle todo lo que me rompió, me dolió más que la traición misma. Esa noche no dormí. Me acosté con los ojos abiertos, mirando el techo de madera del cuarto. Escuchaba el croar de los sapos afuera, el crujir de las ramas, el tic-tac del viejo reloj que colgaba junto a la puerta. Cada sonido era una pregunta sin respuesta. ¿Hice bien en dejarlo entrar? ¿Fui muy dura? ¿Me quedé corta? ¿Estoy sanando? ¿O solo estoy aguantando? A la mañana siguiente, salí al patio con mi cuaderno azul. Abrí una página nueva y escribí: hoy lo vi. Hoy volvió mi hijo. El mismo niño que cargué con fiebre en las madrugadas, el que recé 1000 veces para que encontrara un buen camino. Hoy lo tuve frente a mí, y sentí que no lo conocía. Pero también sentí que yo, por fin, me estaba reconociendo. Cierro el cuaderno, respiro hondo. Me siento un poco más fuerte, pero no del todo. El perdón no es una llave que abre una puerta y ya. El perdón es un pasillo largo, lleno de espejos donde una tiene que mirarse con toda la honestidad posible. En el pueblo, la gente empezó a notarme distinta. No porque contara mi historia, no. Nunca dije ni una palabra. Pero una tristeza larga se nota en la espalda, en la forma en que una mujer mira al horizonte. Y una dignidad que se reconstruye también. Un día, doña Matilde, la que vendía blusas en el mercado, me dijo: usted tiene algo en los ojos, doña Dolores. Como si hubiera llorado tanto que ya no le quedan lágrimas. Pero hay fuerza en su forma de caminar. No sé por qué, pero inspira. Yo solo le sonreí. ¿Inspirar? Yo, que me sentía partida en dos. Que había desaparecido del mundo sin avisar, que bordaba para no enloquecer. Pero algo dentro de mí se encendió. Tal vez sí. Tal vez servir de espejo para otras mujeres también era parte de mi proceso, y fue así que, sin planearlo, empecé a hablar. Primero con unas niñas que ayudaba con sus tareas. Les hablaba de lo importante que es no callar lo que duele. Luego, con las vecinas del taller de bordado. Les dije, una tarde cualquiera, que a veces el corazón también se equivoca,
y que una no tiene que perdonar todo, pero sí tiene que cuidarse del rencor que oxida por dentro. Una de ellas, doña Mercedes, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Dolores, su historia no es una vergüenza. Es una herida digna. De esas que no se tapan, se enseñan, para que otras mujeres no repitan el dolor en silencio, y esa frase me sacudió. Porque sí, por mucho tiempo me sentí avergonzada. Como si hubiera sido culpable de lo que pasó. Como si mi corazón ingenuo hubiera provocado todo. Pero no. Yo solo amé. Yo solo confié. Yo solo abrí las puertas de mi casa. Y el error no fue mío, es duro decirlo, pero muchas veces el abuso emocional no se nota. Es silencioso. Es esa culpa que te meten sin decir palabras. Es ese yo no quise hacerte daño que sirve para justificar todo. Es ese abrazo falso que da quien te hiere para que no grites. Y eso hay que decirlo. Porque muchas mujeres, como yo, lo viven. Y no lo nombran, y mientras más hablaba, más sentía que me estaba limpiando. No para justificar a Alejandro. No para acercarme a Carmen, que nunca más volvió. Lo hacía por mí. Porque ya no quería sentirme sucia por dentro. Ya no quería mirar el pasado como cárcel. Quería que fuera una lección, y ahí fue cuando tomé una decisión que nadie esperaba. Ni mi tía. Ni yo misma, escribí una nueva carta. Esta vez, sí tenía destinatario. Tomé el cuaderno azul y arranqué una hoja con cuidado. No quería escribir en una página vieja, con rastros de lágrimas o tachones. Necesitaba que fuera limpio, firme. Como lo que sentía en ese momento, escribí, querido Alejandro, en la parte superior. No sabía bien si ese, querido, era por costumbre, por ternura vieja o por simple decencia. Pero lo dejé. Porque, aunque me rompió, seguía siendo mi hijo. Y escribir esa carta no era para él, era para mí. Era para liberar lo que aún me pesaba como costales llenos de piedras en el pecho. Querido Alejandro, no sé si lo que vas a leer te dará alivio o dolor. No lo sé porque tampoco escribo esperando nada. Ni perdón, ni arrepentimiento, ni explicaciones. Escribo porque mi alma me lo pidió. Porque no quiero quedarme con palabras atrapadas en la garganta que luego me enfermen el cuerpo. Lo que pasó entre tú y Carmen fue más que una traición. Fue una fractura en mi historia. Fue la pérdida de todo lo que creía sagrado. Me robaste la confianza. Me robaste mi paz. Me robaste a la amiga que creía incondicional. Y, sobre todo, me robaste el derecho de ser tu madre sin sentir vergüenza. Me detuve. El corazón me latía tan fuerte que me costaba respirar. Apreté el bolígrafo. Cerré los ojos. Vi su carita de niño, cuando se dormía encima de mi pecho. Vi sus manos. Pequeñas agarrando mis dedos. Recordé cómo me decía, mamita, cuando tenía fiebre. ¿Cómo se llega desde ahí, hasta esto? Seguí escribiendo. No sabes cuánto me costó mirarte a los ojos el otro día. Sentí que si te tocaba, iba a romperme en pedazos. Pero no lo hice. Me quedé sentada. Firme. Porque ya no quiero volver a ser esa mujer que lo aguanta todo, que lo perdona todo, que se traga todo para no incomodar. Tú me pediste que te dijera que necesito para poder mirarte sin dolor. Y la respuesta es simple, aunque no sea fácil, necesito que me respetes. No con flores, ni cartas, ni palabras bonitas. Con acciones. Con distancia, por ahora. Con silencio. Si es necesario. Necesito espacio para respirar sin sentir que el aire me duele. Doblé la carta despacio, como si el papel pesara más de lo normal. Lo metí en un sobrecolor hueso, le escribí su nombre y se lo entregué a la tía Rosa. Ella no preguntó. Solo me miró con esos ojos viejitos que todo lo comprenden. ¿Se lo mando hoy mismo? Me dijo, sí. No quiero pensarlo más, y así lo hizo. Al día siguiente por la mañana, un joven del pueblo que bajaba a la ciudad la llevó. Y con esa carta, algo en mí también se fue. No una parte triste. No una parte rota. Sino una parte que ya no quería cargar más ese peso. En los días siguientes, volví a mi rutina. El bordado, las tareas con las niñas,
el mercado con doña Matilde. Pero algo había cambiado. Caminaba más erguida. Dormía mejor. Sonreía. Sin culpa. Era como si al sacar esa verdad, mi cuerpo también hubiera exhalado un dolor viejo, y fue entonces, en una de esas mañanas en que el café sabe más fuerte y el cielo está más limpio, que recibí una carta de vuelta. La trajo él mismo joven. Me la entregó con respeto, como quien entrega algo sagrado. El sobre tenía mi nombre con una letra que reconocería incluso a ciegas. Lo abrí con manos temblorosas, pero no por miedo. Era más una mezcla de nervios y cierre. Mamá, no sé si merezco escribirte, pero aún así lo hago. Leí tu carta tantas veces que la tengo memorizada. Me dolió. No lo niego. Pero también me abrió los ojos. Yo te fallé, mamá. No supe cuidar lo más importante, tu confianza. Fui egoísta. Cobarde. Me escondí en la tristeza en vez de enfrentarte con la verdad. Te prometo que me alejaré. No quiero herirte más. Pero quiero que sepas que he cambiado. Que no soy el mismo. No busco que me perdones ahora. Solo quiero que algún día puedas recordarme sin dolor. Doblé la carta. No lloré. No suspiré. No sentí el pecho romperse. Sentí paz. ¿Por qué? Por primera vez, Alejandro no buscaba consuelo. No buscaba excusa. Solo verdad, y esa era la misma moneda con la que yo había empezado a vivir. Asterisco después de leer la carta de Alejandro, no la guardé como las demás. No la escondí en el cuaderno azul, ni la metí en una cajita de recuerdos. La dejé sobre la mesa, visible. ¿Cómo? Testigo de que los ciclos pueden cerrarse sin gritos, sin escándalos, solo con la verdad puesta en el centro. Fue una decisión pequeña, pero para mí, significó muchísimo. Pasaron los días y cada vez me sentía más distinta. No más joven, porque la edad pesa, pero sí más liviana. Como si por fin pudiera caminar sin ese costal de tristeza. Atado al alma. No fue de un día para otro. Pero ya no me dolía la espalda al mirar al pasado. Ya no me daba vergüenza hablar de lo que me pasó, y entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde, en el taller de bordado, doña Mercedes me pidió que la acompañara al centro comunitario. Estaban organizando unas pláticas para mujeres mayores. Temas como salud, alimentación, derechos. Yo dudé. Nunca me gustaron las reuniones formales. Pero algo en su voz me empujó. Dolores, hay cosas que tú podrías decir, que a muchas les servirían. Fui. Me senté en un rincón, en silencio. Escuché a la psicóloga hablar de límites, de autoestima, de violencia silenciosa. Y de pronto, cuando preguntaron si alguien quería compartir algo, levanté la mano. Ni yo entendí por qué lo hice. Solo sé que algo dentro de mí necesitaba salir. No di nombres. No di detalles íntimos. Pero conté lo que viví. Dije que el dolor más fuerte que he sentido en la vida no vino de un golpe, ni de una pérdida repentina. Vino de una traición. Lenta, hecha con sonrisas y silencios. Les conté que había confiado tanto, que me olvidé de mí. Y que cuando todo se vino abajo, me quedé vacía. Pero que decidí no quedarme en ese vacío. Que me levanté. A paso lento, sí. Pero me levanté. Hubo silencio en la sala. Un silencio pesado. Y luego, una mujer a mi lado me tomó la mano. Otra me abrazó. Una tercera rompió en llanto. A mí me pasó algo parecido con mi hermana, dijo una. Yo me alejé de mí. Hija, por algo así, susurró otra. Ese día supe que mi historia no era única. Que había muchas como yo. Mujeres que habían callado, que habían sido señaladas, juzgadas, minimizadas. Y que solo necesitaban saber que no estaban solas. Me invitaron a hablar otra vez. Luego, a ayudar con el grupo. Y sin buscarlo, sin planearlo, empecé a acompañar a otras mujeres en su proceso. No como terapeuta, yo no estudié nada de eso, sino como testigo. Como alguien que puede decir, yo estuve ahí. Y salí. No intacta, pero salí. Un día, una muchacha joven me buscó. Tenía apenas 30 años, pero el rostro cansado de quien ya ha llorado mucho. ¿Usted es la señora Dolores? Así es, hija. Me dijeron que usted sabe cómo sanar después de que la decepcionan muy feo. No supe qué decir.
Me sorprendió que alguien me viera así. Pero entonces sonreí. Porque sí. Tal vez eso me había convertido la vida, en una mujer que aprendió a sanar sin rencor. Con esa joven hablé durante horas. Me contó su historia. Yo la escuché sin interrumpir. Y al final, le dije algo que yo misma hubiera querido escuchar. Cuando me rompieron, el dolor no te define, hija. Lo que haces con él, sí, esa frase me nació desde las entrañas. Porque aprendí que hay dolores que no se curan, pero se transforman. Que no todo se perdona, pero todo se puede superar. Que una puede reconstruirse, aunque los cimientos estén agrietados. Empecé a recibir visitas en la casa de mi tía. Mujeres de distintas edades, con historias de abandono, de engaño, de humillaciones calladas. Y yo las escuchaba. Les servía café. Les hablaba de la importancia de poner límites, de escribir, de bordar, de llorar sin culpa. A veces pienso que si no me hubieran traicionado, nunca habría descubierto esta parte de mí. Esta fuerza. Esta voz. Esta certeza de que no nacimos para ser alfombra de nadie. Ni siquiera de nuestros propios hijos. Y fue entonces, en medio de todo eso, que recibí una visita inesperada. Una que no tenía en mente, una que nunca pedí. Pero que la vida, con su extraño sentido del tiempo, decidió ponerme en el camino otra vez. Carmen. La vi desde lejos, parada frente al portón de la casa de mi tía, vestida con ese mismo suéter de lana morado que solía usar en las noches frías cuando venía a tomar café a mi casa. Solo que ahora, le colgaba del cuerpo como si la ropa también la hubiera abandonado. Se veía más delgada, más pálida, más vieja. O tal vez, yo ahora veía con otros ojos. No sé cuánto tiempo pasó desde que me di cuenta de que era ella hasta que me animé a salir. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho, no por nervios, por memoria. Por todo lo que su presencia significaba. Pero no tenía miedo. Ya no. Respiré hondo, me alicé el cabello con la mano y salí. Abrí la puerta del patio con firmeza. No con frialdad. Con claridad, ella volteó y sus ojos se llenaron de agua al verme. Dolores, mi nombre, en su boca. Sonó como un eco antiguo. Como si lo dijera a alguien que ya no tenía derecho. No respondí. Solo la miré. Yo no sabía si debía venir. De hecho, me costó meses decidirme. Pero supe que tenía que verte, aunque sea una vez. Asentí lentamente. No porque la perdonara, no porque quisiera oírla, sino porque ya no me movía desde el impulso. Me movía desde la calma. ¿Qué quieres, Carmen? Titubeó. Bajó la mirada. Sus manos temblaban. No traía flores. No traía regalos. Solo su culpa colgando del cuello como un collar pesado. Vine a pedirte perdón. No por lo que pasó, eso no tiene perdón. Lo sé. Sino por lo que yo fui. Por haber traicionado a la única persona que me cuidó cuando nadie más lo hizo. Sus palabras salían entrecortadas, como si dolieran al decirlas. Y, por un momento, me sentí viéndome a mí misma, hace un año atrás, buscando una salida en medio del dolor. Pero no me confundí. No me dejé llevar por el reflejo de la nostalgia. Te escucho, Carmen. Pero no esperes nada de mí. No vine a darte consuelo. Vine a respetar mi proceso. Ella asintió con lágrimas cayendo libremente. Cuando Alejandro y yo, tragó saliva, cuando pasó lo que pasó, yo estaba rota. Y tú también. Pero tú aún tenías algo que yo ya no tenía, dignidad. Yo no lo hice por lastimarte. Lo juro. Fue egoísmo. Fue vacío. Fue necesidad. Y aún así, no hay excusa. Fui una cobarde, guardé silencio. Dejé que hablara. No interrumpí, me fui a Veracruz porque no soportaba mi reflejo. Pensaba en ti todos los días. Me dolías. Me dolía lo que destruí. No sé si algún día me puedas mirar sin desprecio. Pero necesito que sepas que lo sé que no merecía tu amistad. Que la rompí en 1000 pedazos, me quedé en silencio unos segundos más. Y luego hablé, con una voz que ni yo reconocía. Una voz serena, firme, libre. Carmen, yo ya no te odio. Porque entendí que odiarte era seguir atada a ti. Y yo, ya. Me solté. Me costó, sí. Me sangró por dentro, sí.
pero me reconstruí. Sin ti. Sin él. Sin todo eso. Me volví a querer. Volví a hablar sin culpa. Me hice fuerte. Y no por lo que hiciste. Sino a pesar de ello, ella soltó un llanto quedo. Cerró los ojos. No busco volver a tu vida. Solo quería que supieras que tu silencio fue justo. ¿Y qué? Tu distancia me enseñó más que cualquier castigo. La miré. Por primera vez en mucho tiempo, sentí compasión. No ternura. No cariño. Compasión. Como quien ve a alguien que se ahogó en su propio pantano. Carmen. Te perdono. Pero no desde el amor. Te perdono desde la libertad. Porque ya no quiero que vivas en mi pecho. Te dejo ir. Eso es lo más que puedo darte. Ella se cubrió el rostro con las manos. Temblaba. Yo me quedé firme, sin lágrimas. Porque ya no era la misma mujer que temblaba en la cocina con un teléfono en la mano. Era una mujer que había aprendido a ponerle límites incluso al pasado. Se levantó, caminó hacia la salida y antes de cruzar el umbral, me dijo algo que, aunque no buscaba, me tocó: eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Gracias por no matarme con tu odio. Y se fue, y yo, cerré la puerta, no con rabia, con paz, con una certeza que me iluminó por dentro: había sobrevivido a la traición. Más cruel. Sin convertirme en piedra. Después de la visita de Carmen, pasé varios días en completo silencio. No por tristeza. No por rabia. Sino por respeto. Era como si mi alma necesitara digerir, lentamente, el cierre de un ciclo que llevaba años abierto. No dije nada. No lo hablé con mi tía. No lo conté en el taller. Me guardé todo. Como quien se sienta frente a un paisaje largo, y simplemente lo contempla. Había algo sagrado en ese momento. Algo que ya no dolía, pero aún pesaba. Como una cicatriz que ya no arde, pero que te recuerda quién fuiste antes del corte. Me sentaba en la banca del corredor con mi café y mi cuaderno azul. No escribía mucho. Solo miraba las hojas caer de los árboles, los pájaros revolotear en el alambre, el cielo volverse naranja antes de anochecer. Y ahí, en medio de esa rutina lenta, entendí algo que había tardado mucho en ver: yo ya no era la misma Dolores. Y por primera vez, eso me hacía sentir orgullosa. No había vuelto a ser la de antes. No. Esa ya no existe. Pero me había convertido en una mujer que sabía su valor. Que ya no mendigaba cariño. Que no necesitaba justificar su dolor para validarlo. Que no sentía culpa por poner distancia. Esa mujer, la de ahora, había nacido de las ruinas. Y era hermosa a su manera. Una mañana, mientras tendía la ropa, doña Mercedes me llamó desde la reja: Dolores, la presidenta del centro comunitario quiere hablar contigo. Dice que te ha escuchado, que muchas mujeres preguntan por ti, que si no te gustaría compartir tu historia en una charla abierta. Me quedé quieta un momento. Compartir mi historia. Decirla en voz alta. Toda. Sin disfrazarla. ¿Podía hacerlo? ¿Quería hacerlo? Me tomó unos días pensarlo. Pero luego entendí que, si mi dolor sirviera para que otra mujer se atreviera a poner límites, a irse a tiempo, a reconocer el abuso aunque venga con voz suave y sonrisa falsa, entonces sí. Tenía sentido. No todo el dolor fue en vano. Acepté. El evento fue pequeño. Un salón con sillas de plástico, flores de papel en las paredes, café de olla y pan dulce. Llegaron unas 20 mujeres. Jóvenes, mayores, unas con niños en brazos, otras con miradas cansadas. Yo me senté al frente, con mi rebozo y mis canas recogidas con un pasador de conchita. No tenía papel. No tenía guión. Solo tenía mi voz. Y mi historia. Me llamo Dolores Aguilar. Tengo 69 años. Y sobreviví a una de las traiciones más grandes que puede sufrir una madre. Las miradas se clavaron en mí. Un par se taparon la boca. Algunas apretaron las manos sobre el regazo. Y yo seguí. Mi hijo, el único que tuve, se metió con mi mejor amiga. Con la mujer que me acompañó toda la vida. Y yo, tomé una decisión inesperada. Me fui. Me desaparecí. No para castigarlos, sino para no morirme por dentro. Les conté todo. Con calma. Sin lágrimas, pero con verdad.
Les hablé de las noches en Cuetzalan, de las cartas, de mi tía Rosa, de las mujeres que me ayudaron sin saberlo. De cómo fui cosiendo mi alma con aguja e hilo. De cómo, después de un año, volví a ver a mi hijo, y cómo lo enfrenté desde mi nueva voz. Les hablé del perdón. No ese que se da por lástima, sino el que se elige cuando una quiere estar en paz. Cuando terminé, nadie aplaudió. Nadie habló. Solo se acercaron. Una por una. A darme la mano. A abrazarme. A contarme su historia. Ahí supe que el dolor compartido no se multiplica. Se transforma. Desde ese día, me buscaron de otros pueblos. Querían escucharme. No porque fuera una experta, sino porque hablaba desde la carne, no desde el libro. Me invitaron a grabar mi relato en la radio local. A escribir en una revista de mujeres del estado. Yo no buscaba nada de eso. Pero todo llegó, como una respuesta. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, una señora de edad parecida a la mía me detuvo. Usted es la señora que perdonó a su hijo, pero no se quedó callada. Me reí. Asentí. Usted me salvó, señora Dolores. Yo pensaba que tenía que aguantar. Que era mi deber como madre. Pero la escuché. Y entendí que también tengo derecho a vivir, y ahí, sentí que toda la oscuridad que me tocó vivir, había servido. Que el silencio en el que me enterré durante un año, floreció. Ese día, regresé a casa, me senté en el corredor. Y escribí, la traición me rompió. Pero mi silencio me reconstruyó. No soy lo que me hicieron. Soy lo que decidí hacer con eso. Y sin saberlo aún, me preparaba para cerrar el capítulo más profundo de mi vida. Porque, como la vida misma, incluso las heridas más viejas, siempre vuelven a tocar la puerta antes de sanar del todo. Todo el mundo me decía que era fuerte. Que admiraban mi valor. Que era un ejemplo para otras mujeres. Y tal vez, desde afuera, sí lo parecía. Pero lo que nadie sabía, era cómo se siente el alma cuando la casa está en silencio. Cuando el reconocimiento no alcanza para llenar los vacíos. Cuando la noche cae, y no hay más voz que la tuya susurrando lo que nadie se atreve a preguntar, y si todo esto fue para nada, porque una puede levantarse. Una puede hablar, ayudar, inspirar incluso. Pero hay noches, en que una solo quiere volver a ser escuchada sin tener que explicarse. Volver a tener una amiga que se siente en la cocina contigo sin que te traicione. Volver a ver a tu hijo sin que el pasado te atraviese los ojos cada vez que lo nombras. Una noche, mientras preparaba té, abrí el gabinete donde guardaba una vieja taza. Esa taza me la había regalado Carmen hace muchos años. Decía, las amigas verdaderas son hermanas elegidas con el alma. La sostuve en las manos por un largo rato. Y sin pensarlo, la apreté. La rompí. No fue un acto de rabia. Fue reflejo. Fue como si mi cuerpo ya no soportara más símbolos vacíos. Vi los pedazos caer al suelo. El sonido fue seco. Como si el pasado mismo se quebrara frente a mí. Me arrodillé para recogerlos, y mientras lo hacía, lloré. No con lágrimas. Con sollozos. De esos que salen del vientre, no de los ojos. Y me repetía, ¿por qué, Dios mío, por qué? ¿Mi hijo? ¿Por qué ella? ¿Por qué tuve que ser yo? Me senté en el suelo. Las manos cubriéndome la cara. Sentí la soledad más cruda de mi vida. No era que no tuviera gente. Era que ya no confiaba del todo en nadie. Y eso te encierra. Te vuelve una isla, y por primera vez, desde aquella noche en que me fui con una maleta, sentí ganas de rendirme. No me malinterpretes. No era que quisiera morirme. Era más sutil. Era esa sensación de no querer despertarse al día siguiente. De querer dormir mucho, largamente, profundamente. Como si la vida ya hubiera contado todo lo que tenía que contarme. Como si yo ya hubiera servido. Ya hubiera resistido. Ya estuviera vacía. Fui al cuarto. Me acosté en la cama, con la manta hasta la barbilla. Y no apagué la luz. Porque el silencio me daba miedo, pero la oscuridad me aterraba, y en ese momento pensé en mi madre. En cómo se quedaba conmigo cuando tenía fiebre. En cómo me susurraba canciones cuando el miedo me apretaba el pecho. Pensé,
¿Dónde estás ahora, mamá? Yo también quiero que alguien me arrope. Que me diga que todo va a pasar. Pero nadie vino, porque eso también lo aprendí en este camino. Hay dolores que una tiene que atravesar sola. Porque solo una sabe el peso de lo que ha vivido. Al día siguiente, no hablé. No fui al taller. No bordé. No escribí. Me senté junto a la ventana y me quedé ahí, mirando al vacío. Las vecinas pasaban. Me saludaban con la mano. Yo apenas respondía. Hasta que mi tía Rosa se acercó, me tocó el hombro y me dijo, a veces, incluso las más fuertes, se derrumban, y esa frase, me hizo llorar otra vez. Porque tenía razón. Yo me había convertido en la mujer que todos creían imbatible. Pero por dentro, aún estaba hecha de pedacitos mal pegados. Y esa presión de ser, la valiente, también me agotaba. Me abrazó. Me dio un caldo caliente. No dijo nada más. Y con eso, me salvó esa noche. Porque comprendí que no necesito ser fuerte todo el tiempo. Que también tengo derecho a quebrarme. A llorar. A decir, ya no puedo más, y mientras anochecía, escribí en el cuaderno una frase que me sacudió el pecho. Hoy entendí que no necesito demostrarle nada a nadie. Que la mujer que soy, aún rota, aún cansada, sigue mereciendo ternura. Y que nadie, ni siquiera mi propio hijo, puede quitarme eso. Porque sí, había perdonado. Había sanado. Había hablado. Pero aún quedaba esa última parte. La más difícil de todas, perdonarme a mí misma, perdonarme por haber sido tan confiada, por haberme olvidado de mí, por haber necesitado tanto amor, que acepté migajas sin darme cuenta, y eso, dolía más que todo lo demás. Una mañana cualquiera. Mientras lavaba mi rostro frente al espejo, me descubrí observando algo que nunca había querido mirar con honestidad, mis propios ojos. No por fuera. Por dentro. Y ahí, en ese reflejo cansado, sin maquillaje, con los surcos del tiempo marcados sin pudor, me vi, culpable, no culpable de lo que me hicieron. No. Pero sí culpable de algo que me costó mucho aceptar, de haberme abandonado a mí misma por años, por querer ser siempre la buena. La madre perfecta. La amiga leal. La esposa que se callaba. La mujer que se quedaba en segundo plano. Por entregarlo todo sin preguntar si había algo para mí. Por dar amor como quien regala agua, pero sin guardar ni una gota para sí misma, y esa verdad me dolió más que cualquier traición, porque entendí que nadie llega a ese punto de quiebre solo por culpa de otros. También por lo que uno permitió. Por lo que uno justificó. Por lo que una toleró, con tal de no hacer ruido. De no incomodar. De no perder lo que, en el fondo, ya estaba perdido. Ese día, no salí al patio. No fui al mercado. No escribí cartas. Solo me senté en el borde de la cama y me abracé a mí misma. Como una madre que por fin reconoce a la hija olvidada que lleva dentro, y lloré. Pero fue otro tipo de llanto, no era el llanto de la rabia, ni del abandono. Era el llanto de una mujer que por fin, se pide perdón a sí misma, perdón por no hablar cuando me sentía triste. Perdón por decir que, no pasa nada, cuando por dentro me estaba deshaciendo. Perdón por permitir que el amor fuera una excusa para no poner límites. Perdón por hacerme chiquita para que otros se sintieran cómodos. Perdón por haber dejado que una traición me definiera por tanto tiempo, y ese perdón no fue inmediato. Ni limpio. Ni fácil. Fue un trabajo de horas. De días. De mirar hacia atrás sin miedo. De revisar recuerdos que dolían, y decir, esto no me pertenece más. De soltar esa voz interna que me decía que había fracasado. ¿Por qué no? Yo no fracasé, fui engañada. Fui herida. Fui usada, pero también, fui valiente, fui la que se fue a tiempo, fui la que se reconstruyó sola, fui la que habló, fui la que perdonó sin olvidarse de lo vivido, y eso no lo hace cualquiera. Ese día encendí una veladora. No por Alejandro. No por Carmen. Por mí, me senté frente a ella, y en voz baja dije, Dios mío, gracias por no soltarme. Por sostenerme en mis silencios. Por darme la fuerza de caminar. Incluso cuando el suelo me faltaba. Pero sobre todo, gracias por hacerme entender que aún tengo vida. Y aún tengo voz, porque sí, en ese momento, sentí que algo en mí renacía.
No como un rayo. No como una explosión. Como un fuego lento, que empieza desde el centro del pecho y sube suave, pero firme, hasta los ojos. Un calor que me recordó que estoy viva. Que respiro. Que siento, y ahí supe algo más, el dolor ya no me gobernaba, lo tenía conmigo, sí. Como una cicatriz que no pienso borrar. Pero ya no dictaba mis días. Ya no ocupaba el asiento del conductor. Ya no me susurraba al oído en las noches. Era parte de mi historia, sí. Pero no de mi destino, y esa noche, dormí bien, sin medicamentos, sin té, sin miedo, por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz conmigo misma. Una tarde, el cielo de Cuetzalan se pintó de gris espeso. Las nubes cargaban esa humedad densa que antecede a la tormenta. Las ramas de los cafetales se mecían despacio, como si supieran que algo estaba por pasar, y yo, también lo sentí, no. Sabía qué era exactamente. Pero había algo dentro de mí que no me dejaba en paz. Como un susurro leve, una intuición vieja que me decía, hoy es el día. Me levanté de la silla, fui hasta mi cuarto y abrí el armario. Allí, en una caja de cartón, aún guardaba dos cosas que nunca había podido tirar, la carta original que me dejó Alejandro aquella vez, y una fotografía antigua donde estábamos él, Carmen y yo, en mi cocina, sonriendo como si nada malo pudiera jamás tocarnos. Me senté en el suelo con ambas en las manos. Las observé con detenimiento. Sentí una punzada en el pecho, pero no lloré. Ya no. Ahora era diferente, tomé la foto. La giré. En la parte de atrás, había una fecha escrita a mano, domingo de pan casero abril del 98, casi 30 años atrás. Suspiré, recordé ese día como si fuera ayer. Habíamos hecho pan de elote, Carmen había traído un flan. Que se le quemó por arriba, pero todos fingimos que estaba delicioso. Alejandro tenía una risa limpia. Yo me sentía plena. Inocente. Entera, y ahí entendí lo que tanto me costaba aceptar, yo ya no era esa mujer. Y ya no quería serlo, ¿por qué? Esa mujer, tan llena de amor por los demás, se había olvidado de sí misma, y yo había nacido de nuevo. Tomé la carta. La leí una última vez. Palabra por palabra. Cada línea era como un eco lejano de una historia que me enseñó demasiado. No desde el odio. Desde la verdad. Me puse de pie, salí al patio y coloqué ambos papeles en una ollita vieja de barro. Le eché alcohol y prendí un fósforo, el fuego subió de golpe. Primero chispeó. Luego crepitó con fuerza, vi cómo la tinta se deshacía. Como el rostro de esa fotografía se volvía ceniza. Como lo que alguna vez me rompió. Ahora se volvía polvo en el viento. No era venganza, no era rabia, era despedida, una verdadera, una que no necesitaba palabras ni testigos, solo yo. Solo el fuego. Solo el cielo cubierto y ese olor a tierra mojada que anunciaba lluvia, y mientras las llamas bajaban, murmuré, gracias por lo que me enseñaron. Pero hasta aquí. Ya no más. Cuando todo quedó reducido a ceniza, recogí los restos, los envolví en un pañuelito blanco y los enterré bajo la bugambilia del patio. Esa bugambilia que florecía sin falta, incluso después de los peores inviernos, y me prometí, desde hoy, me pertenezco. Desde hoy, la historia no pesa, guía. Entré a la casa, me lavé las manos, y me sentí nueva, no mejor, no peor, simplemente mía. Después de ese día, ya no volví a ser la misma. Y lo digo con la frente en alto, con los ojos limpios. Ya no despertaba con un nudo en la garganta. Ya no cargaba los recuerdos como si fueran cadenas. Ya no soñaba con lo que fue, ni sufría por lo que pudo haber sido. Porque entendí que a veces la vida no se trata de recuperar lo perdido, sino de abrazar lo que una se vuelve después del dolor. Volví a abordar. Pero ya no eran flores tristes ni palabras de consuelo. Ahora abordaba mensajes que yo misma necesitaba recordar, primero yo. No más silencios que duelen. Merezco amor sin traición. Mi historia no me avergüenza. Me honra. Las niñas del taller venían a verme con otros ojos. Me abrazaban como si sintieran mi paz. Las vecinas me traían pan, me escribían notas. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentía que debía nada a nadie. No tenía que explicar quién fui, ni justificar lo que hice.
Estaba donde tenía que estar, en mi centro. Mi hijo volvió a escribirme un par de veces más. Cartas cortas. No pidiendo nada. Solo contándome cosas simples, que había terminado su carrera, que estaba trabajando como asistente legal, que a veces pensaba en mí cuando pasaba por la panadería de la colonia. Yo le respondí. Con respeto. Con verdad. Pero sin permitir que eso me arrastrara de nuevo a donde no quería volver, y eso fue lo más difícil. Porque el amor de madre no se apaga. Pero ahora lo cuidaba distinto. Ya no lo usaba para tapar lo que dolía. Lo usaba para poner límites. Para enseñarle a él, y a mí misma, que amar no es permitirlo todo. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, una señora me detuvo. ¿Usted es la señora que cuenta historias? Me sonreí. Depende. ¿Qué historia quiere escuchar? La suya. Esa donde no se dejó vencer. Esa donde volvió a empezar sin odio, y ahí entendí que mi historia ya no me dolía. Me definía. Ya no era una herida abierta. Era una cicatriz. Que hablaba por mí. Y que, en su silencio, gritaba a otras mujeres, tú también puedes. Esa noche, al regresar a casa, abrí mi cuaderno azul por última vez, ya no para desahogarme, sino para agradecer. Escribí, gracias, vida, por no matarme del todo cuando pensé que ya no tenía sentido seguir. Gracias por mostrarme que una mujer rota aún puede coserse desde el alma. Gracias por las traiciones, porque a través de ellas aprendí a amarme sin condiciones. Gracias por la soledad, que me enseñó que mi mejor compañía soy yo misma. Gracias por este cuerpo que resistió las noches frías, los silencios largos, los vacíos injustos. Y gracias por devolverme a mí la voz. Hoy ya no soy la madre herida. Hoy soy la mujer que volvió. Y no volvió para mendigar amor, sino para dar testimonio de que se puede vivir sin miedo. Se puede perderlo todo, y aún así, ganar lo más importante, la dignidad. Cerré el cuaderno, lo até con una cinta. Y lo coloqué en la repisa más alta de mi cuarto. No porque quisiera olvidarlo, sino porque ya no lo necesitaba todos los días. Había sido mi refugio. Ahora era mi archivo. Y yo, ya no vivía en los archivos, vivía en el presente, y ese presente olía a tierra mojada, a pan calientito, a café recién hecho, a palabras verdaderas y a silencios que no asustan, porque por fin la historia ya no me dolía. Me sostenía, asterisco, y aquí estoy, con casi 70 años, sentada en este corredor donde tantas veces me escondí a llorar, a escribir, a callar lo que dolía. Y ahora, simplemente respiro. Y respiro en paz, no por haber olvidado, no por haber vuelto a confiar, no por haber recuperado lo que perdí, sino porque decidí que mi historia no se iba a escribir desde la herida, sino desde la superación. Mucha gente dice que la vida te enseña con el tiempo. Yo aprendí que a veces el tiempo no enseña nada si una no se atreve a mirar lo que duele de frente. Y eso fue lo que hice. No me volví fuerte de la noche a la mañana. No me sané con una charla, ni con un bordado, ni con una carta. Me sané en partes. Me reconstruí como pude. A veces con rabia. A veces con silencio. A veces con la fe chiquita, rota, pero viva. Y hoy quiero decirte algo, mujer que me escucha, si tú también has sido traicionada, si alguien te hizo sentir que no valías, si entregaste todo y te dejaron con las manos vacías. Si amaste tanto que te olvidaste de ti misma. No estás sola, y no es tarde para volver a ti, no es tarde para poner límites, no es tarde para marcharte sin dar explicaciones, no es tarde para mirarte al espejo y decir, yo también merezco respeto. Porque nadie, escúchame bien. Nadie merece cargar con la culpa de lo que otros eligieron hacer. Uno puede fallar, sí. Pero ser herida no es lo mismo que ser culpable, y sí, perdoné a mi hijo. No porque lo mereciera, sino porque yo no merecía cargar con ese veneno. Le escribo a veces. Hablamos poco. Ya no tenemos esa relación de antes. Pero ahora sé que ese vínculo solo se sostiene si hay respeto. Si no lo hay, no importa qué sea sangre. El amor también tiene que tener dignidad. A Carmen, la perdoné también. Pero desde lejos. Porque hay personas que es mejor amar en silencio, de espaldas. Gente que es parte de nuestra historia, pero no de nuestro futuro. Y está bien. No hay que llevarlo todo.
Hay que aprender a dejar. Hoy, cuando camino por mi calle, me saludan con cariño, pero más que eso. Me miro con cariño, y eso, hija, hermana, mujer, no lo cambio por nada, porque me costó una vida volver a mí, y si me estás escuchando ahora, te lo digo con el corazón, cuídate, no te calles, no lo justifiques, y si tienes que irte, vete, sí. Tienes que llorar, llora, pero nunca, nunca dejes que alguien te quite el valor de tu voz, porque esa voz puede salvarte la vida, como me salvó a mí, y ahora que sabes todo lo que viví, te quiero preguntar con el alma abierta, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Crees que actué bien? ¿Habrías perdonado? ¿Habrías desaparecido como lo hice? Yo, me encantaría leerte en los comentarios. De verdad, porque esta historia no es solo mía. Es nuestra. Gracias por estar aquí. Por escuchar hasta el final, y por mirar a esta mujer, rota, remendada y renacida, como lo que hoy es, una historia que no se rinde.